¿Qué pasaría si la historia que te contaron sobre la raza blanca fuera una mentira? Imagina por un momento abrir un manuscrito antiguo, uno que fue sellado, oculto y cuidadosamente excluido de la Biblia que hoy conoces. No contiene simples genealogías ni relatos simbólicos, sus páginas encierran algo más profundo, más perturbador. Una historia que cambia por completo la forma en que ves a Noé, el salvador del diluvio. En este texto olvidado, Noé no nace como un niño común. Su piel era tan blanca como la nieve, su cabello como lana pura, y sus ojos iluminaban la casa entera como el sol al amanecer. Cuando su padre, Lamec, lo vio por primera vez, no sintió alegría. Sintió un miedo desgarrador. Lo que tenía delante no era un recién nacido cualquiera, y algo en su apariencia lo estremeció hasta los huesos. Corrió, despavorido, y exclamó a su esposa: «He engendrado un hijo extraño, no es como los hombres, sino como los hijos de Dios del cielo». Su reacción no fue la de un padre orgulloso, sino la de un hombre enfrentado a lo inexplicable. ¿De qué tenía miedo Lamec? ¿Por qué pensó que su hijo no era humano, sino celestial? ¿Qué sabían los antiguos que hoy ha sido deliberadamente borrado? ¿Por qué los textos canónicos decidieron callar esta parte de la historia? Pregúntate, ¿fue Noé realmente un hombre? ¿O era algo más? ¿Un ser creado por los vigilantes? Aquellos mismos que, según el libro de Enoc, descendieron del cielo y se unieron con mujeres humanas. ¿Era Noé una fusión? Una creación híbrida, diseñada no solo para sobrevivir al diluvio, sino para preservar algo más, algo no humano. Y si fue así, si su origen tenía un componente celestial o genético distinto, entonces, ¿por qué te lo ocultaron? Adán, el que se sonroja, el secreto del primer hombre y el libro censurado por la CIA. Detente un momento. Piensa en esto, incluso el nombre del primer hombre es un código. En hebreo, Adán proviene de una raíz que significa literalmente mostrar sangre en la cara, o como lo entendemos hoy, sonrojarse. Un detalle que parece insignificante, pero que esconde una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Quién puede sonrojarse visiblemente? Solo alguien con un cutis claro. Solo alguien cuya piel revele el flujo de la sangre con tanta nitidez que incluso la emoción o la vergüenza se vuelvan visibles como un rubor. ¿Estás viendo hacia dónde nos lleva esto? ¿Podría ser que el Adán bíblico no fue representado originalmente como un hombre de piel oscura, sino como alguien de tez clara y rubicunda? ¿Y si esta imagen fue borrada, alterada, reescrita con el tiempo para encajar en otras narrativas? ¿Cuántos detalles se han desvanecido no por accidente, sino por diseño? Pero eso no es todo. Durante años, un libro peculiar circuló entre investigadores independientes, el primer libro de Adán y Eva. Un texto que no narra la creación, sino lo que ocurrió después de su expulsión del paraíso. Un relato que describe su sufrimiento, su adaptación al mundo hostil y sus diálogos con ángeles y seres celestiales. Un texto tan extraño que fue clasificado por la CIA. ¿Escuchaste bien? Una agencia de inteligencia nacional, encargada de asuntos geopolíticos y secretos militares, clasificó un texto antiguo sobre los orígenes bíblicos del ser humano. Y décadas más tarde, lo desclasificaron en silencio. ¿Sin explicación? ¿Sin prensa? ¿Sin debate? Solo una publicación en sus archivos, como si fuera algo irrelevante. Pero, ¿por qué clasificar un libro si era solo folclore? ¿Qué descubrieron en el que podía poner en duda la versión oficial de nuestros orígenes? Tal vez, lo que estaba en juego no era simplemente un texto religioso olvidado, sino la raíz misma de nuestra historia como especie. Tal vez no fuimos creados como nos lo contaron. Tal vez la historia real fue cuidadosamente escondida desde el principio. Jafet, la profecía de la expansión, la conquista profetizada hace 4000 años. Tras el gran diluvio, la humanidad entera fue reducida a una sola familia, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos surgieron todas las naciones, lenguas y pueblos que conocemos hoy. Pero entre los 3, uno fue señalado con una promesa diferente. Uno recibió una profecía única,
una palabra que cruzaría los siglos y aún hoy parece seguir cumpliéndose con precisión inquietante. El libro del Génesis la expresa de forma breve, casi en silencio: Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Un versículo corto, pero cargado de un misterio histórico y espiritual. ¿Sabías que Jafet es considerado por antiguos historiadores como el padre de los pueblos europeos? Flavio Josefo, cronista judío del siglo I, escribió que los hijos de Jafet se dispersaron hacia el norte, poblando las regiones más lejanas, las llamadas islas de los gentiles, los bordes olvidados del mundo antiguo. Griegos, romanos, celtas, escandinavos, eslavos, todos, en sus propias genealogías míticas, reconocen un ancestro común venido del este, un hombre posterior al diluvio. Ese hombre era Jafet. Y es aquí donde la historia se convierte en profecía. Porque el versículo no dice solo que Jafet tendría hijos. Dice que sería ensanchado. Y así fue. Los pueblos de Jafet no solo se multiplicaron, sino que conquistaron continentes. Llevaron sus lenguas, sus banderas y sus imperios hasta los extremos del mundo. Fueron los navegantes, los colonizadores, los fundadores de naciones modernas que marcaron la historia global. Sin embargo, la profecía no termina con la expansión. Y habitará en las tiendas de Sem. ¿Qué significa esto? Sem es el linaje del que vino Abraham, Isaac, Jacob y finalmente, Jesús. Es el linaje del pueblo hebreo, de donde surgió la promesa divina, la fe revelada, el pacto eterno. Y los hijos de Jafet, aquellos pueblos que dominaron geográficamente el mundo, adoptaron esa fe. El cristianismo, nacido del linaje semita, fue asumido, proclamado y extendido por las naciones jafetitas. Habitaron, literalmente, en las tiendas de Sem. Una profecía escrita hace más de 4000 años. Una sola frase, que narra el ascenso de pueblos, la expansión de imperios y la transmisión de una fe milenaria. Todo estaba allí, en las primeras páginas del Génesis. Pero muy pocos se han detenido a mirarla. Muy pocos han comprendido que esta antigua bendición no era solo simbólica, sino un mapa del futuro. Las 10 tribus perdidas, ocultas a plena vista en Europa. En la historia bíblica, el reino de Israel fue dividido. 10 tribus al norte, 2 al sur. Y luego, las del norte desaparecieron. Estas son las famosas 10 tribus perdidas. Durante siglos, se creyó que fueron absorbidas por otras culturas, destruidas en guerras o asimiladas sin dejar rastro. Pero ¿y si no fue así? ¿Qué pasaría si aquellas tribus no se desvanecieron, sino que migraron silenciosamente, dejando una huella profunda aunque inadvertida en la historia de Europa? Una teoría tan polémica como fascinante, alguna vez considerada seriamente incluso por miembros de la realeza británica, propone que esas tribus perdidas no desaparecieron, sino que se convirtieron en los pueblos anglosajones, celtas y nórdicos. Esta visión, conocida como anglo-israelismo, sugiere que el nombre sajón no es casual, sino una transformación fonética de Isaac. Son hijos de Isaac. Y no se detiene ahí. Según algunos estudiosos, la palabra británico proviene de 2 raíces hebreas: Brit, que significa pacto, e Is, que significa hombre. Es decir, británico podría traducirse como hombre del pacto. ¿Es una simple coincidencia lingüística o un eco ancestral de un origen olvidado? La conexión se intensifica cuando se recuerda la profecía de Jacob en Génesis 48. Allí, bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. A Manasés lo llama una gran nación. A Efraín, una multitud de naciones. Los proponentes de esta teoría creen que Manasés representa a Estados Unidos y Efraín al Imperio Británico. ¿Una gran nación? Una multitud de naciones. Exactamente como fue profetizado. ¿Y si los hijos de Israel nunca se perdieron, y si simplemente cambiaron de nombre, de idioma, de escudo, pero no de linaje, y si, en secreto, las promesas hechas a Abraham fueron preservadas, escondidas entre los pueblos más poderosos de Occidente? Si esta teoría es cierta, entonces la historia del mundo moderno no es solamente política o cultural, es profundamente bíblica.
Y el legado de Israel no terminó en el exilio, sino que siguió caminando disfrazado, infiltrado en los grandes imperios que moldearon el curso de la humanidad. Pero esta no es una historia de supremacía. No se trata de levantar una bandera para enaltecer razas o naciones. Esta es una historia de identidad. Una herencia antigua, diluida en guerras, nombres cambiados y fronteras rediseñadas. Un legado enterrado por aquellos que sabían su poder y lo temían. Si crees que conoces la historia, te equivocas. Porque la verdad es más extraña, más profunda y más peligrosa de lo que te atreviste a imaginar. No se trata de construir muros, sino de reconstruir la memoria. De mirar más allá del velo. De recordar quién eres. De recuperar lo que te fue robado. ¿Estás listo para cuestionar la realidad?